Dicen que el amor más incondicional del mundo es el de una madre a su hijo, que no hay nada que no harían por ellos. Se espera que una madre y un padre antepongan sus necesidades por el bienestar de sus hijos, pero seguramente conoces de un caso en el que no fue así. La vida es compleja, las decisiones difíciles y aprender a amar es un proceso largo y en muchas ocasiones difícil y doloroso. Pero provocar la muerte de una niña porque sientes que no te quiere como madre es claramente pasarse de la raya. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento Amor de Madre, el asesinato de Candace Newmaker. Atención, el siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió, y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que ve a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que te encuentres bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan de nuevo? Una semana más estamos aquí con ustedes, una semana más que me presento y que les traigo una historia nueva. ¡Ay! Qué rápido pasa el tiempo, de verdad que es sorprendente lo rápido que pasa. Ya estamos cerca del 14 de febrero. Bueno, para cuando yo estoy grabando esto, todavía falta un día para que sea 14 de febrero. Espero que se hayan pasado increíble. Espero que les hayan dicho que sí, aquellos que tuvieron el valor suficiente para declararse a esa personita especial. Y si no, no te preocupes, mi estimado, mi estimada, su tiempo vendrá. No te fuerces, no tiene que pasar justamente en el 14. El 14 de febrero no es más que una fecha inventada para reanimar la economía. Así es que no caigas en esas trampas de mercadotecnia. No tienes que comprar los mejores chocolates o el ramo de rosas más caro, que están muy caras, ya las vi. Qué ridículo pagar 200 pesos por un ramo de 12 rosas. O sea, créanme, todo es estrategia publicitaria, todo es ventas. No es necesario que caigan, pero si caíste y funcionó, qué bueno, enhorabuena por ti, felicidades, espero que dure mucho y que sean muy muy felices. Así es que si conseguiste que esa persona especial te dijera que sí, invítala a que escuche este podcast y así juntos pues se entretienen y tienen más en común y sirve que dura más. Quién sabe, ya este es el amor de su vida. Y si no, pues no pasa nada, gente, no pasa absolutamente nada. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, les recuerdo que ya están todas las imágenes de este episodio en la página de Facebook, así como en el Instagram de Pláticas de Sillón. Búsquenos así, en Facebook está en la página y el grupo oficial como Pláticas de Sillón y en Instagram como Pláticas de Sillón Oficial. Ahí van a poder ver todas las imágenes de este episodio y de los episodios pasados, que nuevamente les menciono, he cambiado por ahí el formato, me gusta más este nuevo estilo que le he dado, espero que a ustedes les esté gustando. Así es que los invito a que interaccionen, a que compartan esas publicaciones porque a mí me ayuda mucho y ustedes se entretienen aún más. También les dejo ahí el post, tengo TikTok, la cuenta de Pláticas de Sillón, en el que ahí subo TikToks referentes a los episodios de vez en cuando, únicamente pues para complementar o para atraer más gente. Si vienes de TikTok, bienvenido, suscríbete, comenta, comparte el episodio, comparte el podcast, créeme que va a valer mucho la pena. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo a crecer. Y finalmente pues está mi página de Instagram y mi perfil personal, por si les llegara a interesar. Estoy como Isaac Mago, IZAK Mago, para que pues se den una vuelta por mi día a día, por mi vida diaria. Ahí de vez en cuando ando compartiendo fotografías mías o de mis mascotas y frasecitas ahí que se me ocurren en mis días de trabajar. Han sido días muy ocupados, han sido días bastante estresantes, muy cansados. Estoy ya por terminar, ya voy casi a la mitad de la universidad. ¡Yupi! Ay, hace un año estaba haciendo papeles, estaba haciendo trámites para... estaba juntando toda la documentación para meter mis papeles a la universidad. Y miren, aquí un año después,
Qué rápido pasa el tiempo. Lo bueno es que no ha faltado el trabajo, al menos en mi caso no ha faltado el trabajo, se me está dando la oportunidad, así es que hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a empezar con el caso de esta semana. El caso tiene mucho tiempo que lo tenía guardado, ya les había mencionado, me gusta apuntar los casos o las ideas que se me ocurren para los episodios. Y este ya tiene muchísimo tiempo archivado. Es un caso muy crudo, es un caso muy difícil por todo lo que implica, toda la gran historia que hay alrededor de lo que ocurrió. El caso de Cameron Newmaker es uno de los más tristes con los que me he encontrado. De verdad que además no me sorprendería que no lo conozcan, es muy poco conocido, no hay mucha información al respecto, pero destroza el alma, de verdad que destroza el corazón escuchar lo que pasó, enterarte de lo ocurrido. Es de verdad impresionante ver hasta dónde puede llegar el afán por amar a alguien o por sentir que alguien te ama. Quise traer este episodio justamente en estas fechas porque coincide con el 14 de febrero, con esta ideal que tenemos del amor, de que debe de ser incondicional, que debe de ser puro, y pues bueno, el amor más incondicional que conocemos o que nos han hecho saber que existe es el amor de madre. Así es que hoy vengo con un episodio que va a hacer llorar a más de uno. A mí me hizo llorar, me hizo enojar, tuve que dejar pausada la investigación un rato porque de verdad que sí me agrió un ratito la existencia. Pero pues bueno, traje la información más veraz, traje una super investigación, así es que pues vamos a darle con el episodio porque creo que es interesante saber de este tipo de casos, saber este tipo de historias, por el mismo motivo por el que es interesante hablar sobre casos de víctimas de asesinos seriales, porque no estamos hablando del victimario, estamos hablando de las víctimas. Muchas veces se deja de lado a la víctima en estos casos. Digo, todos conocemos pues, por ejemplo, en el caso de los asesinos, los nombres de estos monstruos. Y se crea una especie de adoración hacia estas personas, cuando no debería ser así, cuando deberíamos recordar a las víctimas, pero pasan a segundo plano. Bueno, en esta ocasión, la víctima pasa a primer plano, es el eje central de toda esta historia, y vemos cómo una serie de eventos desafortunados pueden desencadenar en una tragedia. Y en una tragedia que es de verdad es ridículo, es imposible que ocurriera de esta forma, que nadie hiciera nada al respecto, y es muy frustrante porque tratar de ponerte en el lugar, en la escena del crimen, y no hacer nada, o sea, ver cómo la gente no hizo nada, de verdad que te deja pensando en que seguramente estaban mal de la cabeza, que estaban en una especie de éxtasis o que algo había pasado, porque de verdad que no tiene sentido dejar morir a alguien, menos a una niña, y de esta forma tan horrible. Pero bueno, no los spoileo más, de verdad que este episodio vale mucho la pena, es un caso bien interesante, bien triste, y que quiero traerles a ustedes, porque la vida es triste, mis queridos amigos. Vamos a empezar ya con este episodio, vamos a darle de lleno, porque va a estar largo, va a estar larguillo el episodio, y va a ser doloroso. Empecemos pues, al mal tiempo buena cara, porque como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Este será el primer caso de crimen real que traeré al podcast. En capítulos anteriores ya he traído algunos de crímenes y de casos de asesinos seriales, que son un tema que a mí en lo personal me entretiene bastante, me llama mucho la atención. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Albert Fish, de asesinos en serie mexicanos, pero este es un diferente. Igual tiene que involucra la muerte de una inocente, pero abarca más cosas. Es por eso que cambia un poquito el esquema, cambia bastante el cómo se tratan estos casos, por todo lo que hay alrededor, todo lo que tuvo que pasar para que ocurriera esta tragedia. Así es que he decidido cambiar un poco el tono de este episodio para que sea a molde mejor a la ocasión, ¿de acuerdo? El 19 de noviembre, casi cerca de mi cumpleaños, de 1989, bueno,
por números, no por años. En Lincoln, Carolina del Norte, en Estados Unidos, nace Candace Tiara Elmore, una niña de 9 libras, hija de Angela Maria Elmore y Todd Evan Elmore. Una pareja joven, con Angela siendo apenas una adolescente de 18 años y Todd con 23 años de edad. Angela ya había sido madre años antes de un varón que decidió dar en adopción, pero ahora, en este nuevo intento, decidió conservar a la bebé. Como la mayoría de las historias que comienzan así, esta joven relación no era la más sana de todas. El abuso físico y psicológico era el pan de cada día para los Elmore. Todd tenía antecedentes penales y se basó en ellos durante todo el matrimonio. En su mayoría los delitos eran menores, como conducir sin licencia y huir de la policía. De hecho, el alguacil del condado Lincoln, el alguacil Pickens, lo describe como incapaz de pasar el mes sin mentir, robar o armar algún alboroto. Incluso lo describía como un idiota. Y creo que vamos a empezar con esto que es tan dolorosamente promedio. Hablar de un matrimonio joven, de un matrimonio que tiene hijos demasiado jóvenes. 17 años, 18 años y 23. Bueno, en este caso cuando nace Candace, que es nuestra protagonista. Pero Angela, la madre de Candace, pues tuvo un niño 2 años antes del nacimiento de Candace. Este era su segundo embarazo. Estamos hablando de que su primer embarazo fue a los 15, 16 años. Voy a ir dando mi opinión al respecto, porque de esto se trata este podcast, de dar mi opinión acerca de los temas que me encuentro. Y yo sé que va a ser enojar o que va a estar en desacuerdo muchas de las personas que me escuchan. Pero así es esto, la vida se trata de contrastes, de no es completamente blanco, no es completamente negro, es una escala de grises. Y en esta ocasión, pues, el hecho de que haya sido una pareja joven, teniendo hijos tan jóvenes, es fundamental, es vital para esta receta de caos. Así es que les digo, durante el episodio iré dando mi opinión acerca del tema de esto, porque va a ser muy recurrente, todo se basa sobre esto, ¿de acuerdo? Durante años, Candace y sus hermanos, Chelsea, nacida en febrero de 1991, y Michael, nacido en octubre de 1992, vivieron en carne propia los abusos que su padre ejercía sobre su madre y sobre ellos mismos. Incapaz de mantener un trabajo, Todd empeñó 76 artículos durante los años, incluidos el anillo de bodas de Angela y la silla alta de Candace. Los agentes respondían con frecuencia a las llamadas de disturbios domésticos en la casa de Todd y de Angela. Y creo que esto es bastante cliché, hablando no solamente de la cultura norteamericana, sino que de toda, yo diría incluso América Latina. Porque no sé cómo se manejan, se manejan completamente diferente en Europa y en Asia. Pero creo que es bastante habitual oír que una familia es disfuncional y que tiene problemas de relaciones internas, de que hay un abusador, puede ser la madre, pero comúnmente es el padre, un hombre que tiene algunos problemillas de alcoholismo o problemas de violencia o de ira y que termina descargando gran parte de todo ello con gente inocente. Y pues los más vulnerables es la familia, la esposa y comúnmente los hijos. Bueno, esta es una historia más de esas. La policía acusó a Todd de agredir a su esposa al menos una vez, pero el caso se abandonó. Angela declaró posteriormente que había ocasiones en que la pequeña Candace intervenía durante las agresiones para defenderla, sin importar que ella fuera aún una pequeña de menos de 3 años de edad. Es que quiero que empiecen a recopilar toda la información importante de Candace, porque nos habla que es, en este caso, no es la hija mayor, es la hija mayor, pero es la segunda hija que tiene Angela con Todd. Es la hija mayor y desde el inicio está empezando a tomar un papel de guardia, de protectora, de anteponerse por sobre los demás, y en este caso, después de proteger a su madre de su padre. Creo que todos hemos conocido o conocemos la historia de una persona que tuvo que desempeñar este papel en su familia. Les digo, es tan dolorosamente promedio,
pero al mismo tiempo está tan fuera de la norma esta historia que es muy contrastante y es muy impactante todo lo que va a pasar. De momento ahorita está empezando pues con el pie izquierdo toda esta historia. 3 años y ya le toca ser referee entre su madre y su padre. La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todos los sectores de la población. Es por ello que los distintos gobiernos de los países atienden esta problemática creando sistemas de apoyo para las familias y priorizando la atención y cuidado en los niños mediante programas de ayuda social. En México, por ejemplo, existe el DIF, el organismo público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Pública y Privada, promotor de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo el imperativo institucional del interés superior de la niñez. En Estados Unidos existe el Programa de Asistencias Temporal para Familias Necesitadas en un programa estatal de beneficios financiado por el gobierno federal, también conocido como TANF, también conocido como Welfare. Busca asistir temporalmente a las familias para que puedan recuperarse de las dificultades y salir adelante. Al menos en la zona en la que yo vivo, el DIF sí se usa como terror para los niños. De esto, no sé ustedes cómo los hayan educado, pero yo escuchaba que algunos de mis familiares amenazaban a sus hijos, a mis primos chiquitos, con llevárselos y dejarlos en el DIF. Que era, pues te estás portando mal, te voy a llevar al DIF y ahí te voy a dejar. Entonces, amenazar con el abandono ya es una alerta, una bandera roja, digo, tendrán sus problemas ellos y cada quien educa a sus hijos como quiere, pero pues llama la atención que utilicen estos sistemas que están diseñados para apoyar a la población y que los conviertan en un símbolo de miedo, en un símbolo a temer. Bueno, en esta ocasión creo que es común que todos escuchemos que pues son sistemas fallidos, que son sistemas corruptos, que son sistemas que no cumplen con su propósito original y su propósito fundamental, que es proteger a los niños. Y no, tendrá mucho que ver esto, porque de verdad que es alarmante la cantidad de historias de abuso infantil que se vive en estas instituciones que están diseñadas para cuidar a los niños. Y son diseñadas por el gobierno. De la iglesia ni hablemos. Eso será para otro episodio. Tristemente, la vida de Candace dio un giro horrible por todo lo que estaba viviendo en su familia. Y tanto así que de hecho tuvo que celebrar su 3er cumpleaños en un refugio para mujeres maltratadas. Bajo esta premisa es que a sus 5 años de edad, Candace y sus hermanos fueron retirados de la custodia de sus padres para ser separados y reubicados en distintas casas de asistencia social. Aunque Angela, su madre biológica, intentó quedarse con la custodia de los niños, su situación económica no era suficientemente buena para garantizar la atención que estos requerían. Era una mujer desempleada, no tenía trabajo, no tenía una casa propia, no podía quedarse con sus hijos, no podía mantenerlos. Así que la ley anuló todos sus derechos parentales y no volvió a saber nada de ellos hasta casi 10 años después, tras la muerte de uno de ellos. Qué triste es escuchar sobre estos casos que las madres y las familias tenían que separarse, porque también los he escuchado y digo, hay ocasiones en las que es justo y necesario, en las que el abuso en la familia es demasiado, y la verdad es que estas instituciones sí tienden a salvar niños y sí los sacan de estas situaciones problemáticas, pero hay otras que tristemente son la gran mayoría, en la que los sacan de un pozo, los sacan de un abismo y los mandan a otro sin saber, porque no se les da seguimiento a estos niños, se los da a una pareja nueva y se les deja a su suerte. Bueno, pues este es el contexto en el que creció la pequeña Candace. Es el contexto, es la vida que le tocó presenciar. Es lo único que conoció durante sus primeros años de vida. Y tristemente es lo que formó y forjó su destino hasta su muerte. Pero
Pese a estos primeros 5 años de vida que le tocaron dentro de una familia problemática, de una familia con abusos, de una familia con violencia, la historia de Candace inició muchísimo antes. Y es el producto de una especie de maldición gitana que tuvo que haber azotado, porque de verdad que se ensañe tanto la vida con una persona no es normal. Como les menciono, su historia podemos rastrearla y que se vuelve todavía más compleja, pues tiene por lo menos 50 años. Hay un pasado que es muy importante y que es necesario contar. Un historial de trastornos mentales, de violencia y abandono que influye y que hace que este caso sea tan estremecedor. Mary, la abuela de Candace, fue abandonada por su madre cuando era apenas una niña junto con su hermana mayor. Era una niña de menos de preescolar, pues tenía 3 o 4 años. Pasó por 16 casas hogar y se casó a los 16 años para rápidamente embarazarse 2 veces. Nacieron entonces Angela, madre de Candace, y Robert, que vendría a ser su tío. Seguido de esto, tuvo un divorcio y dejó a Mary sola como madre soltera y desempleada, por lo que tuvo que dejar a Angela con servicios sociales. Angela es la madre de Candace. Después de que Mary la entregó al condado, Angela estuvo en 10 hogares de acogida y 2 hogares grupales, incluido uno para jóvenes con trastornos emocionales. Y esto es el segundo punto que quiero que subrayen muy bien y quiero que lo apunten y que tomen nota de él, con trastornos emocionales. En una casa, por ejemplo, la llegaron a alimentar con comida para perros como castigo. Y les digo que todos conocemos o hemos oído hablar de estas historias de terror que se cuentan en los orfanatos y en las casas hogar que maltratan a los niños o a los residentes. Y yo me quedo pensando qué tan común tienen que ser estos comportamientos como para que formen parte del imaginario colectivo, para que todos asociemos esos lugares que nuevamente fueron diseñados por el Estado como un segundo hogar, un refugio para estos niños que tuvieron mala suerte y nacieron en un hogar disfuncional. ¿Qué tan mal tienen que estar? ¿Qué tan horribles tienen que ser los tratos que se les dan? Que ya todos sepamos que son lugares malos, que son lugares a los que desde chiquito te enseñan a tenerles miedo. Bueno, en este caso, tanto la abuela de Candace como su madre pasaron por casas hogar. Pronto, Angela fue etiquetada como una niña problemática. Estaba enfadada siempre y no se sentía amada. Ella era menos que un cheque de pago, según sus propias palabras. Los arrebatos de Angie se volvieron cada vez más violentos, lo que llevó al condado de Lincoln a categorizarla como una WDM, término basado en un notorio caso judicial de Carolina del Norte. Y aquí, ese es el tercer punto que quiero que subrayen y que tengan presente, porque llama mucho la atención que compartan que sean tan similares. Digo, es que es tan dolorosamente promedio esta historia. Tanto la abuela como la madre y la niña Candace pasaron por casas hogares y tuvieron problemas con las autoridades del lugar. Ahora, ¿qué es ese término de William? William fue un demandante adolescente en el que estableció una demanda colectiva en 1980 contra el sistema de salud mental del Estado. Un juez federal ordenó a Carolina del Norte cuidar mejor a los niños cuya violencia estaba relacionada con una enfermedad mental. Y es que hablar de enfermedades mentales siempre es complicado porque hay muchísimos aspectos, muchísimos parámetros que se deben de considerar y que se deben de tomar en cuenta. Yo, desde ahorita lo menciono, no soy un experto en salud mental, no soy una persona que está estudiando ello, soy una persona a la que le interesan ese tipo de historias. Yo estoy estudiando comunicación y eso es a lo que me dedico, a buscar información y a compartirla con ustedes. En este caso, pues información que me gusta. Así es que, de verdad que me tardé muchísimo investigando este caso porque no quería traer contradicciones, no quería hablar de algo que estuviera mal y no quería causar confusión o llamar la atención de alguien. Estoy tras esa caja, de verdad tuve que meterme a buscar páginas oficiales, en este caso de Estados Unidos, para poder recuperar información y compararlas. Tuve que buscar fuentes muy buenas. De hecho voy a dejar el link de mi fuente principal porque de verdad que el caso es
está tan bien escrito que sí da... Ay, da ansiedad y da tristeza leerlo completo. Es que bueno, les menciono, este término de William es asociado a niños problemáticos, niños con una enfermedad mental que se vuelven problemáticos para las organizaciones que controla el Estado. El problema de la demanda que propuso William en 1980 es que cubría a los niños hasta que cumplieran 18 años. Alguien podría estar en un programa de tratamiento durante su infancia y obtener resultados reales y recibir tratamiento. Pero el problema es que, según la ley, cumple 18 años y le cortan todo el avance que tenía, todo el tratamiento que recibía, todo el apoyo que tenía, le es arrebatado y lo sacan de la institución, lo arrojan al fuego para que se arregle la vida como pueda. Bueno, en este caso, a la calle, sinceramente no sé qué es peor. Para ser etiquetado como William, un niño tenía que ser diagnosticado con una enfermedad mental, algo de lo que Angie se avergüenza hasta el día de hoy. Es por ello que, conscientes del pasado de Angie y el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Lincoln, los vigiló de cerca a ella y a Todd. Es por ello que tenemos al menos constancia de que por lo menos una vez la policía tuvo que intervenir en la familia de Angela y de Todd por los problemas que tenían en su relación y obviamente con el trato hacia los niños. Así es que con todo este pasado, con todo este contexto, es que comienza la segunda vida de Candace. Ya comprendimos de dónde viene, quiénes fueron sus familias, quién fue su abuela, el trato que vivió, la vida que tuvo su madre y cómo es que pues termina repitiéndose el ciclo con ella, termina cayendo nuevamente en voy a decir que en las garras del Estado por condiciones que la exceden a ella, que exceden su poder. Ella no es más que una víctima incluso desde antes de nacer. Y bueno, esta historia aquí en este punto se vuelve el punto de inflexión, se vuelve el punto en el que todo pudo haberse ido para bien o para mal. En este caso el destino fue cruel, la moneda giró en contra de Candace y es que todo se vuelve una película de terror. Una vez dentro del sistema de asistencia social, Candace no se adaptó bien. Los trabajadores sociales y los jueces hablaron sobre sus ataques de llanto y su temperamento. Una madre adoptiva afirmó que Candace le había causado un ataque de asma. 6 años después de que Angie dejara el programa William, se presentó ante un juez para tratar de recuperar a Candace, Chelsea y a Michael. Para ese momento, Angie ya tenía 24 años de edad. Cuando el juez revisó el expediente de Candace, vio las notas del trabajador social. Candace tenía demasiados arrebatos de ira, era demasiado rebelde en el hogar de acogida. Incluso cruelmente mencionó, de tal madre, tal hija, otro William. De verdad, según Angela, esto es lo que le dijo el juez y le negó el acceso a su hija, le negó completamente poder acercarse a ella y tener contacto con alguno de sus 3 hijos. Así es que, nuevamente, esta es una muestra más de que el sistema falla, el sistema es vulnerable, tiene problemas muy grandes y que solucionarlo es muy, muy difícil. Pero pese a todos los intentos de Angela, Candace Tiara Elmore se convirtió en Candace Elizabeth Newmaker en los libros del registro de Carolina del Norte el 14 de junio de 1996. El Estado le emitió un nuevo certificado de nacimiento con Jean Newmaker como su madre y Durham como su lugar de nacimiento. Jane rebautizó a su hija con su propio segundo nombre, estableciendo un nuevo lazo familiar. Y es que aquí comienza, como les menciono, la segunda vida de Candace. Ya no es Candace, ¿quién se me va su nombre? Ya no es Candace Tiara Elmore. Se le arrebata ese nombre, se le arrebata la identidad y el lazo que tenía con su madre.
Ahora el Estado le cambia completamente todo lo que conocía y le da el nombre con el que tristemente se volvería famosa y se volvería conocida como uno de los casos de abuso infantil más tristes de la historia. Se convirtió en Candace Newmaker. Pero, ¿quién es Jane Elizabeth Newmaker? Bueno, ahí les va una breve descripción de quién es esta persona porque es nuestro segundo protagonista en esta historia. Jane Elizabeth Newmaker tiene antecedentes de aristócrata y de pueblo pequeño. El pueblo de Jean Floyd Henry Newmaker, el abuelo de Jean Floyd Henry Newmaker, fue un pionero en el negocio de los muebles, una industria que sigue siendo el orgullo de Warren. La familia era socialmente prominente, filantrópica y fuente de muchos chismes. Por ejemplo, y qué curioso que se mantenga registro de esto, cuando el tío de Jean, un hombre llamado Ben, murió en 1956 en un accidente automovilístico deportivo, fue una gran noticia. Su padre, John, tuvo que asistir a identificar el cuerpo. Y es que esto es bastante común en pueblos pequeños, en el que hay una o dos familias que son como que las más pudientes de la zona. Al ser personas con tanto renombre, con tanta capacidad adquisitiva, pues se vuelven obviamente el foco de atención de todos los demás. Así es que en esos entonces, cuando no había tanta tecnología, cuando la comunicación estaba muy, muy limitada, no quedaba otra cosa más que hablar de lo que ocurría en tu zona, y el chisme era la fuente de información más confiable del planeta, diría yo. Y pues bueno, tenemos estas familias prominentes que eran una especie de mini celebridades. Obviamente que llamaba la atención y era bastante seductor saber qué ocurría dentro de sus familias. Bueno, en este ambiente creció Jane Elizabeth Newmaker, siendo, pues, diría nuestro presidente cabecita de algodón, siendo una fifí más, una conservadora más. Después de la escuela secundaria, Jean fue a la universidad en la Universidad de Rochester en Nueva York y se graduó en 1975, obteniendo una maestría en enfermería de la Universidad de Virginia en 1980. Y esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, porque era una persona con educación, era una persona con capacidad adquisitiva, era una persona bien posicionada económicamente, era una persona de interés público y de interés social para la época, y además era una persona educada, era una persona con conocimiento, era una enfermera, podríamos decir que salió de medicina, y que pues para tener estas especificaciones, ese tipo de credenciales, uno tiende a pensar o a generalizar que son personas con un raciocinio y con un cierto grado de madurez que se espera de estas personas. Pues una enfermera, es una persona universitaria. Hoy en día, hablar de universidad ya te da cierto prestigio. Imagínense en los 80s, ya era, esta persona tiene la vida resuelta. Tristemente, en estas fechas no es tanto así, ¿verdad? Pero para la época, pues, lo mínimo que se espera de una persona universitaria, de una persona con maestría en enfermería, pues es cierto grado de raciocinio, mínimamente, porque además se le puede atribuir un sinfín de adjetivos y de categorías que se espera que cumplan estos individuos, pero les digo, se esperan esto como base. Así es que una persona como Jean, así de preparada, así de capaz, haya caído en un embauco y haya provocado un crimen tan atroz, es algo que a mí me deja en shock. De verdad que no entiendo todavía qué fue lo que pasó, en qué momento algo tronó, cuándo le faltó un dulce para el kilo, que terminó accediendo a peticiones monstruosas. De verdad, esto es el último punto que quiero que tengan en mente, que su madre adoptiva, Jean, era una persona capaz y era una persona súper preparada. ¿De acuerdo? Para que no se extrañen cuando les diga qué fue lo que permitió. Ahora, una vez que adoptó a Candace, Jean se tomó 2 meses sin trabajar cuando Candace se vino a vivir con ella. Según todos los informes, se convirtió en una especie de supermamá. Su incansable devoción por Candace impresionó a los padres de los niños en el nuevo colegio de amigos de Candace. No había nada que esa niña no tuviera, dijo la vecina Margaret Addison. No hubo nada que ese niño no hiciera.
Los nuevos maestros de Candance en la escuela primaria Aisley encontraron a esta niña extravagante y brillante, fácil de amar. Pese a todo esto, Candance llamaba la atención de todos, y es que, si no lo han notado, es una niña extremadamente normal. Pese a todo su pasado tormentoso, los reportes de sus crisis de violencia dejaron pensando a Jean que tenía que tomar cartas en el asunto. Pero, ¿a qué reportes me estoy refiriendo? Bueno, los niños más pequeños, los estudiantes de educación especial y los niños discapacitados en sillas de ruedas llamaban poderosamente la atención de Candance. También le gustaban muchísimo los caballos. Ella los dibujaba y leía libros sobre ellos. Incluso, Jean la inscribió en clases de equitación en 2º grado. Candance amaba a los animales y Jean le daba la bienvenida a cualquier perro o gato callejero. Para los vecinos y conocidos de la zona, Candance se estaba volviendo más segura. Tenía una base de mejores amigas, iban a patinar juntas y se reían en fiestas de pijamas. La maestra de 2º grado, Janet Pickerton, recuerda que la mochila de Candance estaba llena de parafernalia de niños. Algo curioso es que Candance era hábil con las manualidades, ensartando pequeños alfileres de cuentas. Una vez, cuando Candance era la alumna de la semana, diseñó un cartel sobre su vida. En el anuncio para la familia, escribió sobre Chelsea y Michael, la hermana y el hermano pequeños que habían quedado atrás. Tristemente, porque los niños son unos ojetes, y lo son, todos aquellos que convivan con niños pequeños se darán cuenta que son unos mini desgraciados y que influye mucho su educación para ver si siguen con los comportamientos con los que ya vienen predestinados. Los niños son crueles, gente. Los niños pequeños son muy crueles entre sí mismos. Ni hablar de cuando son adolescentes. Los niños chiquitos de 3, 4 años, hasta los 12 años es cuando empiezan la adolescencia, de verdad que se llevan de una forma súper agresiva con los otros niños. Por ejemplo, sus compañeros de clase se burlaban de ella. El motivo es porque era adoptada. No tenía hermana ni hermano. Candance insistía en que sí, y trajo fotos para comprobarlo. Siempre andaba dando vueltas en su bicicleta rosa, o paseando a sus perros, y los vecinos comentaban lo responsable y bien educada que parecía la pequeña. Pero, como les menciono, se escucha como una niña demasiado normal. Ya les conté el pasado tormentoso en el que vivió, ya les conté el pasado de su abuela y de su madre, la gran cantidad de casas hogar por las que tuvieron que pasar las 3 generaciones que pertenecen a la familia de Candance. Pese a todo esto, ella seguía comportándose como una niña relativamente normal. Eso es lo que llamaba la atención de Jean. Eso es lo que llamaba la atención de todos aquellos que conocían a Candance. Que fuera tan normal. No es de esperarse, eso no es lógico. Algo debe de haber que está provocando que esta niña se comporte de esta manera. Y esto obviamente llama la atención de todos. Les menciono, no importaba las bicicletas rosas que tuviera, no importaba los juguetes geniales que su madre le comprara, y los nuevos amigos que pudieron o no pudieran borrar los borrosos y los horribles recuerdos del pasado, un pasado lleno de dolor y sufrimiento. Su joven madre su joven madre no podía competir con el recuerdo de su madre anterior, de su madre verdadera, de su madre biológica y por supuesto de su hermano y de su hermana. Candance le contó todo esto un día a Victoria, una de sus mejores amigas. Sin duda alguna, era una niña con suerte. Tenía esta nueva familia maravillosa y una madre que la amaba, pero lo que la pequeña Victoria no entendía era la parte de la adopción. Por lo que Candance le explicó tristemente: eso significa que Jean es mi mamá ahora, porque me quería. Viene del corazón de mi nueva mamá. Pero a veces las mamás no quieren a sus hijos. ¡Ay, Dios! ¡Qué frase tan dolorosa! Candance, ¿qué tendría? ¿7? ¿8 años cuando dijo esta frase? Que un niño de esta edad, un niño de menos de 10 años, sea capaz de hilar este tipo de pensamientos, de tener este nivel de raciocinio, este nivel de madurez, es sorprendente.
porque es muestra de que las situaciones adversas terminan forjando personalidades fuertes. Y pues bueno, Candance era eso, tenía una personalidad muy fuerte, brillaba a donde quiera que iba. Todos la amaban por quien era y por cómo se comportaba. Tanto así que llamaba poderosamente la atención quienes conocían su historia de que no mostrara algún indicio de que algo había mal en ella. O lo estaba ocultando muy bien, o no tenía nada y nunca pasó para ella, lo cual era muy improbable. Digo, recordaba a su madre, recordaba a su padre, recordaba a sus hermanos, pero al mismo tiempo aceptaba y vivía en paz con su nueva vida. Les digo que llama la atención de todos y bueno, es aquí cuando empieza todo como que el caos y empieza el desorden y empieza la parte fea de la historia. Esa niña había pasado por mucho, dijo el doctor Abe Lachewicz. No creo que fuera una niña normal y feliz. Podía sonreír y ser muy linda. Luego podría ser muy mala. Era como tener a un adolescente promedio de 18 años en tu casa. Lachewicz se reunió con la maestra de Candance de segundo o de tercer grado y, según recuerda, notó que Candance se esforzaba mucho en clase. Estaba realmente invertida en sí misma. Si era tacaña, sí, era tacaña de cariño. Había una frialdad en ella, pero Lachewicz vio eso como su mecanismo de defensa por haber pasado por tantos lugares. Sin embargo, la situación cambiaba en privado. Candance rechazaba los abrazos y los besos de su madre. No le gustaba ni siquiera que la mirase. Se mostraba enojada y desafiante. Le daban rabietas, lo que hacía que la convivencia fuese insostenible en muchos momentos. Es que les decía que es muy improbable que una persona que haya sufrido por tanto estrés, que haya sufrido por tanto caos en su vida, más siendo una niña tan pequeña, no dé indicios de que algo había mal en ella. Ella ocultaba muy bien las apariencias, sabía que tenía que ser una buena hija afuera, pero muy dentro de ella extrañaba a su madre, extrañaba a su vida. Digo, pese a todo, era su familia y la habían arrancado, la habían separado de lo que ella conocía. Y ahora pues sí, estaba con una mujer que la quería y que le daba todo lo que pedía, pero no era su mamá, no era quien la crió. Y pues quizás le tenía estima, pero le molestaba que la trataran como su hija, porque no lo era. Era una desconocida. Y a partir de este punto es que Jean comienza a tomar acciones drásticas para ganarse, entre muchas comillas, el amor de Candance. Jean investigó opciones y tratamientos terapéuticos. Llevó a Candance a terapias tradicionales y consultó con expertos en depresión y trastorno de estrés postraumático. Candance vio a otros 2 médicos como Duke y al menos a otro profesional de la salud mental. Esto hasta aquí creo que está bien, ¿no? Creo que el primer paso de Jean estuvo bien. Dice, ok, está bien, la niña no me quiere, es normal, era de esperarse. ¿De qué manera puedo solucionarlo? Vámonos al psicólogo, vamos a terapia. Hay que ver de qué manera te hago entender que no soy una persona hostil para ti. Pero que rápido se dio por vencida. ¿Por qué lo menciono? Por esto. A Candance le dieron una variedad de drogas que alteraban su estado de ánimo. Un antidepresivo, un antipsicótico para calmarla y una anfetamina para combatir el trastorno por déficit de atención. ¿Recuerdan que les había dicho que hacía muchísimas actividades? Bueno, buscaba en qué distraerse. El hecho de que hiciera que los vecinos la vieran como una niña responsable y activa no se debía precisamente a que lo hiciera por voluntad o de buena gana. Lo hacía para estar fuera de su mente, para distraerse en otra cosa y no prestarle atención a los pensamientos que la atosigaban. Pero los regímenes de medicamentos y terapias no estaban funcionando. Finalmente, Jean se encontró con una nueva palabra de moda que se estaba difundiendo en los círculos de adopción y familias de acogida: el trastorno del apego. El término describe la incapacidad de un niño para vincularse con sus nuevos padres. Si bien el concepto ha existido durante algún tiempo, definirlo como una condición en sí mismo ha crecido dramáticamente desde el auge de las adopciones internacionales a finales de la década de 1980.
El trastorno reactivo del apego, o RAD por sus siglas en inglés, está descrito en la literatura clínica como un trastorno grave y relativamente poco común que puede afectar a los infantes. Está caracterizado por formas inapropiadas y trastornadas de relacionarse socialmente en la mayoría de los contextos. Puede manifestarse en la forma de una persistente incapacidad para iniciar o responder a la mayoría de las interacciones sociales de una manera apropiada para el desarrollo, conocida como la forma inhibida, o manifestarse como una sociabilidad indiscriminada, como es el caso de una excesiva confianza con extraños y que es denominada como la forma desinhibida. Así es que es un síndrome que provoca que los niños se desentiendan de sus cuidadores, de las personas que están a cargo de ellos. Los padres adoptivos bien intencionados se han encontrado viviendo con niños volátiles, incluso viciosos. Estos padres han descrito su crecimiento, o mejor dicho, descrito su creciente culpa a medida que crecen para temer y odiar a sus hijos o adoptivos. Dicen que era ingenuo creer que el amor podría curar cualquier problema. En un taller sobre trastornos de apego en Carolina del Norte, Jean escuchó que se discutieron síntomas que sonaban idénticos a los de Candance. Su investigación la llevó a internet, donde encontró un sitio web para un grupo llamado ATTH, la Asociación para el Tratamiento y Capacitación del Apego de los Niños. Jean asistió a una de sus conferencias nacionales en Alejandría, Virginia, en 1999. Allí conoció al terapeuta Bill Gable, quien le pidió que completara una hoja de inventario de los comportamientos de Candance. Gable diría más tarde que Jean ya había llegado a la conclusión de que Candance padecía de un trastorno de apego. Aunque nunca conoció a Candance, Gable determinó que su caso era bastante grave y sugirió a Cornel Watkins en Colorado. Les digo que qué rápido cambió Jean de estrategia, qué rápido se dio por vencida y en automático pensó que la que estaba mal era Candance. Yo hasta cierto punto entiendo la actitud de la niña. Tenía que acostumbrarse a su nueva madre, a su nueva familia. Parecía que estaba reaccionando de manera correcta, pero Jean decía que el trato con ella era diferente. Porque esto que les menciono de que Jean de que Candance se volvía violenta con Jean, únicamente le decía Jean. No hay testimonios ni de vecinos, ni de conocidos, ni de maestros o compañeros de la escuela que dieran testimonio de que Candance se portara violenta con Jean, de que se portara de esta forma. Jean estaba viendo únicamente pues lo que quería ver, valga la redundancia, y se fijaba únicamente en las cosas negativas, que digo, hay que entender, quizás estrés postraumático se comprenda y es manejable, pero drogar a una niña, cambiar su estado de ánimo a base de drogas, únicamente porque no tiene el comportamiento que tú esperabas que tuviera contigo. Aquí es justamente en este momento que comienza el abuso infantil. Desde el momento en el que Jean no se sintió completamente complacida con la actitud que Candance tenía con ella. Pero es que hay que esperar, era una niña. Vean todo el pasado que ella tenía. Es de esperar que el trato hubiera sido diferente, hubiera sido difícil, hubiera sido un proceso largo. Pero Jean lo que quería era que su niña fuera perfecta así. Les digo que es un caso que sí te deja con un mal sabor de boca. Y lo que viene es lo verdaderamente doloroso y es lo verdaderamente frustrante. Watkins era una psicoterapéutica sin licencia en Evan Green y su mentor, el Dr. Foster Cline, son los pioneros de Colorado en el trastorno del apego. De acuerdo con las teorías de Cline, el evangelio para los terapistas del apego, el trastorno se remonta a la infancia. Todo, absolutamente todo, es una crisis. Hambre, dolor, un pañal mojado incluso.
Si tus padres no respondieron a estas necesidades, una parte de tu cerebro que te dice que confíes en las personas cercanas a ti nunca se desarrolla. Estos bebés se convierten en niños astutos y peligrosos, según Klein. Algunos mienten sobre todo y aparecen, o mejor dicho, pareciera que no tienen alguna conciencia. Klein creía que la mejor terapia consiste en hacer retroceder el reloj biológico y recrear lo que el niño perdió cuando era un bebé. Es aquí que entran en juego las terapias que restringen el movimiento y obligan al niño a ceder el control de una manera forzada. Durante esta terapia de sostener o de forzar a un niño se le acuesta en el regazo de los padres o terapeutas, o incluso de ambos. Quiero que imaginen esta escena. A menudo a los niños se les amarran brazos y piernas, se les restringe el movimiento. Si el niño o la niña se enfurece, el padre o el terapeuta aprieta el agarre, los ponen en su vientre y los tienen amarrados de pies y manos y los abrazan. Un abrazo de oso, de esos que te abrazan con las piernas y con las manos. El niño obviamente pues se molesta y empieza a forcejear. Si empieza a forcejear, lo abrazan más fuerte para domarlo, para hacerlo sumiso ante la voluntad del padre. Está muy loco la forma en la que razonaron, está muy loco el salto de lógica que tuvieron. El objetivo de este procedimiento, entre muchas comillas, es mostrarle al niño que alguien puede controlarlo y que puede sentirse seguro al mismo tiempo. Obviamente las técnicas no son bonitas de ver y digo, ¿quién chingado se va a sentir seguro si te están forzando a quedarte quieto? Digo, no tiene sentido, al menos para mí no tiene lógica. Pese a todo esto y pese a mis creencias, hay padres que juran que las terapias y el trabajo de Klein funcionan y los describen como el milagro por el que habían estado orando. Pero algunos psicólogos y pediatras infantiles convencionales están alarmados por el uso cada vez mayor del diagnóstico de apego. Dicen que les da falsas esperanzas a los padres y que suspender las terapias puede dañar aún más a los niños que ya tienen algunos problemas. Scott Liffen, profesor de psicología en la Universidad de Emory en Atlanta, comentó al respecto. No creo que se haya investigado mucho y creo que gran parte de la fachada de este trastorno proviene en gran medida de anécdotas en lugar de estudios sistemáticos. En cualquier caso, los maestros, vecinos y otros adultos que conocieron a Candance insisten en que su comportamiento público no estaba ni cerca de los extremos asociados con el trastorno del apego. Es lo que les decía. La única que reportaba estos incidentes con Candance era Jean. La única para la que toda la convivencia no estaba funcionando era Jean. Incluso para Candance se estaba adaptando lento, pero de una manera gradual a su nueva vida. Lo verán más adelante en el trato que Candance tiene con Jean, cómo la considera, cómo la valora y cómo la aprecia como una persona importante para ella. Digo, me imagino que dentro de la mente de Candance ella la veía como un ángel que vino a salvarla. Y pues bueno, hasta cierto punto no estaba equivocada. Un ángel vino a salvarla. Lucifer era un ángel, ¿o no? El 20 de enero firmó un contrato con Connell Watkins, acordando pagar $7,000 por una terapia de renacimiento de 2 semanas. La práctica de Watkins atrajo a Jean en parte porque se quedaría en una casa privada con uno de los asistentes de Watkins. No quería quedarse sola en un hotel de Colorado con su hija durante 2 semanas. Ella sintió que Candance Newmaker se enfurecería más durante la terapia que lo que había estado en casa con ella. Escribió a la investigadora del alguacil del condado de Jefferson, Jane Obama, en una declaración jurada. Y digo, si la única que está reportando que Candance es la de los problemas es Jean, pues obviamente que no querría quedarse con ella durante mucho tiempo. Al final de cuentas, la relación no está funcionando porque Jean cree que no está funcionando. Y pues bueno, ya involucró a una especie de expertos o pseudo expertos en el tema del que ella misma diagnosticó a Candance. Porque recuerden,
Jean se puso a investigar qué podría tener su hija. Escuchó los síntomas del trastorno del apego y coincidieron, entre comillas, con las actitudes que tenía Candace. Ella fue quien lo diagnosticó. No fue ningún especialista, no fue ningún médico, no fue ningún psicólogo o terapeuta. Fue ella. ¿Quieren más muestras de ello? Jean describió el comportamiento de Candace en casa al investigador como agresivo, pero no ofreció detalles. Los años de lidiar con un niño con problemas estaban desgastando a Jean, quien le dijo a Obama que todo el proceso fue muy frustrante y emocionalmente cargado. Aún así, estaba tratando de mantener la compostura y se sintió aliviada de llegar a Colorado. Finalmente, iba a buscar ayuda. Esta parte de contar historias a medias o contarla de una manera ambigua sin dar detalles, creo que es lo que acaba de confirmar que la del problema es Jean. Que ella es la que estaba viendo que las cosas no estaban funcionando. ¿Saben qué estoy pensando? Estoy pensando ahorita que Jean quería ser madre, no quería el compromiso de una pareja, pero quería ser madre. No nos especifican nunca si Jean tuvo problemas para reproducirse, si no podía hacerlo, si no tenía pareja, o no nos dan esa información porque está muy, muy hermético el caso. Pero a lo que no tienen a entender, ella quería probar ser madre y lo buscó de una forma legal, de una manera rápida. Adoptó a una niña, adoptó a Candace y le dio todo lo que pudo al principio. La llenó de amor y la colmó. Pero cuando vio que las cosas no eran color de rosa, cuando vio que pues esta niña tenía su propia personalidad, tenía su pasado y atendía a sus necesidades por encima de las de su mamá, su nueva mamá adoptiva, ahí fue que se desencantó. Como que dijo, no me está gustando tanto esto de ser mamá. Vamos a cambiar a la niña, vamos a resetearla de fábrica. Brillante idea. La terapia comenzó el 10 de abril cuando Candace se reunió con el Dr. John Alston, un psiquiatra en práctica privada, que también trabajaba con The Action Center de Evergreen, una de las clínicas de tratamiento de apego más conocidas del país. Los fiscales dijeron que las poderosas drogas de Candace que tomó para controlar su estado de ánimo y su comportamiento cambiaron repetidamente en las 2 semanas previas a su muerte. Justo antes de llegar a Evergreen, Jean le quitó el Dexedrine, la anfetamina que se usa para combatir el trastorno por déficit de atención. Alston detuvo el uso de Effexor, un antidepresivo, por parte de Candace, dijeron los investigadores. La dosis de Candace de Risperdal, un medicamento calmante, se duplicó el 11 de abril. Jean les dijo a los investigadores que el medicamento antipsicótico era para contrarrestar el historial de comportamiento agresivo de Candace, nuevamente sin proporcionar ningún detalle. Aunque Alston había dejado de tomar Effexor, Candace comenzó a tomarlo nuevamente el día antes de morir, porque su terapia no había progresado como se esperaba. Britta S. Clare, gerente de la oficina de Watkins, quien recibió a los Newmakers durante su estadía en Evergreen, le entregó los medicamentos a Candace todos los días. McDaniel, un graduado de la escuela secundaria sin formación médica ni terapia, recibía un pago de $700 por escribir un informe sobre las 2 semanas de Candace con Watkins y Julie Ponder, un terapeuta de California. Watkins dijo más tarde a los investigadores que Candace, drogada, tenía una mirada en sus ojos como si no hubiera nadie en casa, como confundida, ida, o diríamos más acá en mi barrio, se quedaba en el viaje. El fiscal Steve Jensen acusó a los terapeutas de modificar la ingesta de drogas de Candace para manipularla. Llegaron al extremo de controlar incluso el estado mental de la niña, dijo Jensen durante la audiencia de agosto. Una semana después de iniciar el programa, Jean y Candace fueron guiadas a través de una terapia de compresión, que era en su momento un gran avance. Candace, envuelta en una sábana, pero con la cabeza expuesta, recibió instrucciones de acostarse en el suelo. A cada lado de ella se colocaron 2 cojines de un sofá cercano. Luego, Jean se acostó sobre los cojines y Candace, formando una cruz con sus cuerpos. El objetivo
era el control, que Candance se volviera obediente y que Jane estuviera a cargo. Si todo iba bien, Candance se conectaría visualmente o de alguna otra manera con Jean, dijeron los terapeutas. Terapeutas entre muchas comillas, Cuando desenvolvieron a Candance después de la sesión de 3 horas, Jean se acercó a una silla. Los terapeutas le dijeron a Candance que gateara hasta la silla, que se acostara en los brazos de su madre como un bebé y que dejara que su madre la alimentara con un plato. Candance hizo todo lo que le dijeron. Miró a Jean a los ojos y dejó que su madre la abrazara. Jean estaba tan feliz que comenzó a sollozar incontrolablemente. La niña realmente se conectó, dijo David Savitz, uno de los abogados defensores que vio la sesión grabada en video. Qué emocionada estaba Jean Newmaker, mencionó. Porque algo vital que tienen que saber es que todas las sesiones fueron grabadas, incluso la sesión en que la pequeña Candance pereció, siendo estas cintas la mayor evidencia de este atroz crimen. Son las 9:35 am del martes 18 de abril. Candance está en una habitación del primer piso en la casa de Watkins en Evergreen con la terapeuta Julie Ponder. No puedo hacerlo, no puedo respirar. Eran las 9:35 de la mañana. La cinta del video estaba rodando mientras Ponder le dice a Candance lo que está por suceder. Este relato, lo que les voy a mencionar ahora, se extrae del testimonio de la audiencia preliminar de los investigadores y fiscales del condado de Jefferson, así como de la declaración jurada penal utilizada para presentar cargos en el caso. Ponder se da cuenta de que Candance bosteza repetidamente. Candance dice que anoche volvió a tener la pesadilla en la que la asesinaban. Tiene un vago recuerdo de su madre biológica, tal vez cuando era muy pequeña, dice Candance. Su madre la tiró desde una ventana de 2 pisos. Este era su sueño, era su pesadilla. Ponder la tranquiliza y le dice a Candance que su nueva mamá la ama. ¿Quieres renacer como tu nueva mamá? ¿Con tu nueva mamá?, le dice Ponder a la niña. Candance dice que sí, que quiere estar a salvo y no caerse por la ventana. Otra vez, quiero que noten cómo Candance, pese a que tiene miedo por la que está viviendo, sí ve a Jean como una figura segura. Pero los terapeutas y sobre todo su mamá consideran que no es así. Muy bien. Ponder le cuenta acerca del renacer. Ser un bebé es duro, le comenta. Nacer es duro. Hay que gritar y llorar porque así lo hace un bebé. Entonces debes buscar a tu madre, alcanzarla desde el vientre. Tendrás mucho aire para respirar entonces, dice ella. Ponder le dice que se quite los zapatos. Candance está vestida con jeans y una camiseta, sentada en un cojín en el suelo. Ponder le dice a Candance que la sábana se envolverá alrededor de ella para representar el útero, que estará apretado alrededor de ella, que tendrá que trabajar duro para escabullirse y nacer de su madre. Vas a pasar por el canal de parto. Mientras estés en el útero tendrás mucho aire para respirar, dice de nuevo. Son las 9:44 de la mañana. Le dicen a Candance que se levante. Ponder pone una sábana de franela azul tamaño queen size en el suelo. Candance se acuesta sobre su lado izquierdo y se pliega en posición fetal. Ponder la envuelve con fuerza, juntando las 4 esquinas de la sábana en la parte superior de la cabeza de Candance y juntándolas, como una especie de tamalito. Candance entra en la habitación y coloca 4 almohadas como si fuera... Watkins, que es el terapeuta, entra en la habitación y coloca 4 almohadas como si fueran una tienda de campaña sobre el cuerpo de Candance. Jean Newmaker, Jack McDaniel entran en la habitación. Britta St. Clair empuja a Tammy, su hija adoptiva adulta en silla de ruedas, a la habitación. Tammy, que tiene una discapacidad mental y física, se coloca en una esquina y nadie dice por qué. Watkins se sienta a los pies de Candance. St. Clair apoya su espalda contra las rodillas de Candance. McDaniel yace junto al señor Clair, junto al pecho de Candance. Ponder está a la cabeza de Candance, sosteniendo la sábana bien cerrada en su mano izquierda. Se le dice a Jean que tiene que
se le dice a Jean que se quede cerca de la cabeza de Candance, donde se supone que debe emerger, y que dirija sus palabras a Candance a través de la parte superior de la sábana. Los 4 adultos, con un peso acumulado de 673 libras, comenzaron a empujar a la niña de apenas 70 libras de peso. Como pudieron escuchar, pues envolvieron a la niña, le pusieron cojines alrededor y empezaron a empujarla para que ella recreara el momento del parto. Lo siguiente que les voy a leer es un extracto del video, porque recuerden, grabaron la sesión y hay un video que muestra todo el proceso, y es una crónica segundo a segundo de lo que pasó. Es un extracto del video. No voy a poner el video porque de verdad que está horrible, pero quiero que se pongan en situación, ¿de acuerdo? Esto se escuchó en el video y fue exhibido en el juicio, y sería determinante para reconstruir lo que pasó ese día. Eran las 9:04 de la mañana. La sesión final del renacimiento comenzaba, y estos son los extractos de la sesión. Julie Ponder le dice a Candance: sentirás que estás apretada porque el estómago de tu madre está sobre tu cabeza. ¿Por qué crees que estás allá adentro? Candance le dice: pienso que me voy a morir. La voz amortiguada de Candance se escuchaba perfectamente. Julie Ponder le contesta: ¿piensas que vas a morir ahí? Candance dice que sí. Jean Newmaker le contesta: estoy tan emocionada. Voy a tener un nuevo bebé. Deseo que sea una niña. La voy a amar. La voy a tener a upa. Le daré historias y cuentos. La cuidaré. Todos los días estaremos juntas y será así por siempre. Le preguntan a Candance si cree en lo que su madre le está diciendo. Candance empieza a quejarse. Le preguntan cómo le hace sentir lo que dice. Candance responde que se siente feliz de que su madre piense así. Watkins le dice a Candance: si el bebé decide no nacer, se muere. Cuando el bebé decide nacer, es una cosa maravillosa. Ponder contesta: entonces, pequeña bebé, ¿estás preparada para renacer? Candance gime de dolor. Ponder dice: saca primero tu cabeza. Tendrás que empujar realmente con mucha fuerza con tus pies. Si te quedas ahí, morirás y tu mami morirá también. Candance dice: ¿quién está sentado sobre mí? No puedo hacerlo. Y comienza a llorar. No puedo hacerlo. ¿Mis manos salen primero? Watkins le dice: a veces puede tomar 18 horas nacer. Candance comienza a gritar: no puedo hacerlo. No puedo respirar. No puedo respirar. Ya llevan 9 minutos y 36 segundos de sesión. Candance grita: está muy oscuro aquí adentro. Por favor, salgan de ahí y dejen de empujar mi cabeza, porque no puedo salir. No puedo respirar. Alguien está sentado sobre mí. Y comienza a gemir. ¿Cómo se supone que voy a poder salir? ¿Por aquí? No puedo hacerlo. Grita: me voy a morir. Ponder dice: ¿quieres renacer o quieres quedarte ahí y morir? Candance dice: salgan y dejen de empujarme, por favor. Comienza a sollozar. Dejen de aplastar mis piernas. Me voy a morir ahora. Dejen de aplastar mis piernas, por favor. Dejen de aplastarlas. Me voy a morir ahora. Todo esto mientras gemía. Ponder le pregunta: ¿quieres morirte? Candance: no, pero estoy cerca. Por favor, no puedo respirar. Para este momento van 12 minutos y 10 segundos de la supuesta terapia. Candance comienza a gritar: no puedo hacerlo. Dejen de aplastarme, por favor. Necesito ayuda. ¡Ayuda, por favor! Watkins le dice a Jean: ¿estás sintiendo las contracciones? Jean Newmaker responde: sí, las siento. Candance empieza a preguntar desesperadamente: ¿a dónde debo ir? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por dónde debo salir? Por favor. Ok. Estoy muriendo. Perdón, me estoy muriendo. Quiero morirme. A los 16 minutos y 8 segundos de la terapia, Candance dice: ¿podrían dejarme tener algo de aire? Ustedes quieren que yo me muera, ¿verdad? En este momento, Ponder dice: oh, anda, muérete. De verdad ahora, muérete. Ándale, de verdad.
Candance dice, ok, me estoy muriendo. Connell Watkins le dice, no es fácil vivir. Tienes que ser muy fuerte para vivir la vida humana. Candance dice, salgan, estoy con náuseas, salgan de encima. ¿Dónde se supone que saldré? Van 17 minutos de terapia. Watkins dice, anda, muérete, es más fácil, requiere coraje en hacer. Candance dice, dijeron que me darían aire. Watkins le dice, pero tienes que pelear por él. En el minuto 19:50, Candance colapsa y vomita. Candance dice, ok, estoy vomitando. Me hice en mis pantalones. Ponder le dice, hazlo. Watkins le dice, quédate ahí con tu caca y con tu vómito. Candance dice, ayúdenme, no puedo respirar. No puedo respirar. Está caliente aquí, no puedo respirar. Van 23 minutos de terapia. Jean Newmaker dice, estoy emocionada, voy a tener un bebé, estoy esperando para amarte y para abrazarte. Ponder grita, ¡Candance! ¡Grita! Candance dice débilmente, no puedo. Jean Newmaker le dice, baby, te amo, te abrazaré y te cuidaré para siempre. No abandones la vida antes de tenerla. Jack McDaniel reacomoda la almohada para seguir haciendo presión sobre la cabeza de Candance. Ponder pregunta, ¿Candance? No hay respuesta. Julie toma otra almohada y dice que Candance necesita más presión aquí, en la cabeza, Ponder dice, yep, menos y menos aire todo el tiempo. Está enterrada en su propio vómito y mierda. Watkins dice, es su vida, está renunciando. Candance dice, no. La sesión llevaba 40 minutos, un segundo cuando Candance dice esto, cuando dice no. Esa sería la última palabra de su vida. Jan McDaniel, dirigiéndose a Jane, le dice, madre, hasta aquí llegamos, ahora depende de ti. Watkins le dice, Candance convirtió su vida en el problema de todos, no está acostumbrada a vivir su vida. Ponder le responde, cobarde, 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 ella es una cobarde. Le piden a Jean Newmaker que se vaya porque la terapia no está resultando exitosa. Candance no quiere renacer. Watkins la acompaña a otra habitación y vuelve. Jean sigue la escena desde el circuito cerrado de TV, porque les menciono, todo esto estaba siendo grabado y Jean se queda viendo ahora pues desde la televisión. Jan McDaniel dice, esta bebé no quiere morir, no quiere vivir, es una cobarde. Watkins le dice a McDaniel y a Claire que tomen un descanso y se vayan. Ponder y Watkins quedan a solas. Luego hablan de su sueño en una casa con $1 millón que están siendo remodeladas cerca de allí. Candance sigue en silencio absoluto desde hace media hora, mientras ellas hablan de frivolidades. Watkins dice con sorna, hablemos con la bobalicona. Desenvuelven a Candance exactamente 30 minutos después de su última palabra. Para este momento, Candance tiene los labios y las yemas de los dedos azules. Aún así, Watkins dice una barbaridad más. Oh, ahí está durmiendo en su propio vómito. Jean, que miraba por un monitor desde la otra habitación, entró corriendo y empezó a hacerle RCP. Watkins llamó al 911. El paramédico, Larry Ferr, llegó 10 minutos más tarde. La encontró sobre la sábana vomitada, con rastros de sangre en su nariz. Estaba fría. Las pupilas de sus ojos estaban dilatadas. Y su corazón no latía. Claramente no estaba respirando. Su madre le estaba haciendo resucitación. Larry Ferrer logró restablecerle el pulso y fue llevada en helicóptero a un sanatorio en Denver. Al día siguiente fue declarada con muerte cerebral. Técnicamente tenía una hernia del tronco encefálico y edema cerebral por asfixia mecánica. Había sido sofocada por 4 bestias que pretendían curarla. Tristemente, su madre biológica, Angela, se enteraría de su muerte 5 meses más tarde. Fue a través de la prensa que informaba sobre el conmocionante caso. Ella recordó que cuando peleaba con su ex Todd Elmore, Candance se interponía entre ellos para evitar que su marido la golpeara.
Según muchos de los que la conocieron, el gran problema de Candance fue perder a su familia biológica. Y quizás no se equivocaban. Los 70 minutos del video serían prueba contundente del abuso y del maltrato. Ponder y Watkins fueron juzgadas por abuso infantil resultante en muerte. El jurado, varios de sus miembros, no pudieron evitar llorar cuando vieron el tremendo video de la agonía. Deliberó durante 5 horas antes de encontrar a Cornel Watkins y a su asistente, de 54 y 40 años respectivamente, la única en la escena que era una terapista de verdad, como culpables. El 21 de abril de 2001 fueron condenadas por la jueza Jane Tibal a 16 años de prisión. Watkins decía: estoy arrepentida y siento remordimientos que me atormentan a cada hora de mi vida. Le fallé a Candance y le fallé a su madre. Acepto la total responsabilidad. Ponder también habló: tendré que vivir el resto de mi vida sabiendo que Candance estaba muriendo al lado mío y no me di cuenta. McDaniel y St. Clair se declararon culpables y recibieron 10 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario. Jane se declaró también culpable por negligencia y abuso infantil y recibió una sentencia condicional de 4 años. Pero de allí en más se llamó a silencio, se dedicó a guardar silencio y nada más se supo de ella. Watkins salió en 2008 con un sistema de intensa supervisión, tobillera electrónica y prohibición de trabajar con chicos y en tareas relativas al counseling. Solo estuvo 7 años presa. En lo personal, demasiado poco para todo el horror que cometió. Tanto ella como Ponder lógicamente les dieron 16 años. 16 años por drogar, manipular, asfixiar a una niña. 16 años. Aquí en México hay casos de gente que roba comida y les dan 30 años. Comida para darle a sus hijos. Digo, bien, les dije que era frustrante y era de enojo este caso. Incluso antes de que terminara el juicio, los legisladores de Colorado y California del Norte impusieron una prohibición para aplicar estas terapias en sus propios estados. La medida se llamó la Ley Candance y fue copiada en otros estados. El Congreso de Estados Unidos condenó su práctica, mejor dicho. A pesar de ello, hubo gente que siguió recurriendo a estas terapias. Desde marzo de 2019, el gobierno de España, por ejemplo, considera el renacimiento como una pseudoterapia. Un libro sobre Candance titulado La terapia del apego a juicio, la tortura y la muerte de Candance Newmaker se vende por Amazon. Su trágica historia inspiró además 3 programas de televisión y un episodio de NCIS. Jean deseaba tener una hija para combatir su soledad y que esa hija se zambullera entre sus brazos. Pero la historia de Candance necesitaba otro tipo de amor y ayuda. La niña se convirtió en el capricho de una mujer con dinero que decidió pagar terapias sin validación científica para amoldarse a sus sueños. Ni Angela Elmore ni Jane Newmaker fueron capaces de darle a su hija lo más elemental. Lo que necesitaba desesperadamente Candance era amor. Alguien en quien confiar. Y pues bueno, gente, hemos llegado al final de este episodio. Hemos llegado, ya por fin se ha acabado esta tortura, se ha acabado esta historia tristísima, esta historia horrible, esta historia frustrante de enojo. De verdad que me siento muy mal, no sé si se escucha en mi voz. Estoy enojado, chingado. Estoy enojado por lo que pasó. Y déjenme decirles que no es ni de cerca el peor caso de abuso infantil. Ni de cerca. ¿No han escuchado el caso del exorcismo de Almanza? Fue temazo. Ese episodio lo voy a traer después. Ese episodio, si este les pareció horrible, si este les pareció crudo, les pareció cruel, ese episodio se lleva la estatuilla a lo más enfermo que he leído en mi vida, de verdad que es. Y no es el único. Hay otros 2 casos que de hecho uno de ellos inspiró una película de terror muy famosa, El Exorcista. Y también son casos de abuso infantil en los que
la negligencia, la ignorancia, la vanidad, quieren decirle, no sé, la estupidez humana juega un papel fundamental. Y pues que tristemente termina llevándose y cobrándose la vida de personas inocentes, de niños inocentes. Ay, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del episodio. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. A ti, personalmente importante, por acompañarme en esta amarga travesía. Creo que hablar de estos casos es importante. Creo que es necesario conocer lo que pasó para identificar estas señales, para identificar estos puntos críticos en la vida de una persona. Porque yo sé muy bien que nadie escarmenta en cabeza ajena, pero al menos sí te haces una idea de lo que podría ocurrir y sí te permite ganar contexto de lo malo que hay. Así es que si tú conoces a una persona, a un niño que tiene comportamiento antisocial, que tiene problemas en su casa, que claramente se ve que no esté bien aunque lo aparente, y no solamente un niño, cualquier persona, si se ve que está aparentando con todas sus fuerzas estar bien, ahí es cuando tenemos que ayudar. Estamos acostumbrados a pensar que no son nuestros problemas, que no es un asunto de nosotros, que no nos importa, cuando en realidad quizás somos la única esperanza de estas personas. Quizás lo único que necesitan es alguien que les ayude, alguien que los escuche, alguien que se preocupe verdaderamente por ellos, alguien que los saque del infierno en el que están viviendo. De verdad que no tienen ni idea de la cantidad de vidas que se salvan por una buena intención, simplemente con saludar a alguien todos los días, de corazón, así, de verdad, de ver a un extraño en la calle y decirle: hola, que tengas un excelente día. Con eso le están quitando una gran carga de encima. Traten de ser buenos con todo el mundo, de verdad que no saben qué clase de guerras internas está viviendo cada quien. No saben cuándo puede ser el último día de alguien. Así es que no sabemos ni siquiera cuándo puede ser el último día de nosotros. Traten de ser buenos con todo el mundo. No juzguen a nadie, no critiquen a nadie sin conocerlo. Porque pues, caras vemos, historias no sabemos. Y quizás detrás de esa cara de una persona feliz, una persona amable, educada, sonriente, se esconde una historia trágica, una historia penosa, una historia llena de dolor. Quizás nosotros podríamos ser, con ese pequeño gesto, con ese gesto desinteresado de educación, podríamos ser la diferencia entre la vida y la muerte de un individuo. ¡Ay, carajo! ¡Ay, me puse muy serio! De verdad que me puse muy serio. Perdónenme, ya saben que no soy tanto así, pero es que estos temas sí que tocan fibras muy sensibles de mi persona. ¡Ay, Dios! Quiero llorar. Ya. Les recuerdo, todas las imágenes correspondientes de este episodio ya están en la página, en el grupo oficial de Facebook de Pláticas de Sillón y en el Instagram. Búsquenos como Pláticas de Sillón Oficial en Instagram y Pláticas de Sillón en Facebook. Si les gustó el episodio, comenten, compartan, suscríbanse con sus amigos, conocidos, amigos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. De verdad que es la única forma de poder ayudarme realmente y que este proyecto siga creciendo y que le llegue a más y más personas. Es la mejor forma de crecer, de apoyarme y que juntos tengamos más y más Pláticas de Sillón. En donde quiera que me estén escuchando, Spotify, Google Podcast, suscríbanse, no les cuesta nada. En YouTube, están los episodios también en YouTube, por si les gusta ponerlo así de fondo mientras hacen tarea o mientras estudian, o si no, no importa, de todos modos dense una vuelta, denle like al video, suscríbanse y después ya no sepan nada más del canal, porque únicamente, bueno, no tengo una cámara de calidad todavía, estoy consiguiéndola, pero únicamente pues es el audio, así como me están escuchando ahorita, pero en YouTube y con la portada. Y pues nada más, está mi Instagram personal por si les llegara a interesar. Búsquenme como Isaac Mago, IZAK Mago, y ya es todo, ya me quiero ir porque este episodio se puso muy largo y se puso muy triste. Ay, Dios. Me quedo pensando hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Crímenes como el que les acabo de contar, así de atroces, se cometen en el nombre del amor. Pero en realidad, como yo lo veo, están
fundamentados, están motivados por la vanidad. El caso del día de hoy es uno horrible. Ser padre no es un juego. Procrear, reproducirse, eso lo puede hacer cualquiera. Vean la cantidad tan grande de jóvenes viendo sus vidas frustradas por un embarazo no planeado. Educar, criar, atender y velar por la seguridad de un niño, por su bienestar, por su felicidad, es lo verdaderamente difícil. De verdad aplaudo y admiro a todos aquellos que, siendo demasiado jóvenes, aceptaron la responsabilidad de ser padres. Y aún más, a todos aquellos que acogieron en su familia a un niño privado del derecho más importante para un infante: una familia, amor. Si tú, que me estás escuchando, eres padre de familia o estás esperando tener un hijo, te deseo suerte, fortaleza y sobre todo mucha sabiduría. En ti está la responsabilidad de criar a un nuevo ser, de aportar a este mundo una nueva esperanza, una persona de bien. Hazlo lo mejor posible, por ti, por él o ella, por nosotros y por todos los niños que, como Candance, vieron su futuro ser arrebatado a manos de personas sin escrúpulos. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Isaac Flores y los escuchamos y nos vemos la siguiente semana aquí en Pláticas de Sillón. Pórtense muy mal. Chao, chao.